Hola, hola jóvenes, ¿cómo están? Vamos a revisar lo que es la unidad número 5, aparato reproductor, tanto femenino como masculino, pero esta vamos a iniciarla, vamos a hablar primeramente del aparato masculino. La vamos a revisar en dos clases para abarcar muy bien cada una de las estructuras y ustedes vayan quedando con este contenido ya para el tercer parcial. Entonces, chicos, vamos a iniciar definiendo qué es el aparato reproductor masculino. Es un conjunto de órganos propiamente dichos del sexo masculino y se dividen en órganos sexuales externos o los que están meramente más expuestos y órganos sexuales internos o los que se encuentran dentro de la cavidad, en este caso la cavidad abdominal inferior o en el vientre. Entonces vamos a revisar las funciones de manera general, es decir, ¿para qué sirve el aparato reproductor masculino? Funciona para la producción de los espermatozoides, que prácticamente pues son las células reproductivas. Son las células que van a originar la vida. De igual forma, la producción de hormonas masculinas. ¿Cuáles son las hormonas masculinas? Los andrógenos y la testosterona. Son las dos que van a darle la característica masculina a los hombres. De hecho, sí producen cantidades de estrógenos, sí producen progesterona, pero son en cantidades muy mínimas, muy relativas, sin importancia o sin alteración de su masculinidad. Entonces, para que ahí pues no crean que los hombres no tienen estrógenos, sí tienen, pero son cantidades mínimas, nanogramos prácticamente. Otra de las funciones importantes es realizar la cópula y la reproducción sexual. Únicamente esas son las funciones que tiene este aparato. Para que ustedes pues ya vayan sintetizando, aquí tienen definición, clasificación y funciones. Vamos a revisar cuáles son los órganos propiamente externos del aparato reproductor masculino. Encontramos el pene y encontramos el escroto. No me vayan a poner los testículos no son órganos externos, son órganos que ya pertenecen a los internos, por eso está de primer lugar los testículos, la red de Haller, los conductos, eso significa COND, conductos eferentes, el epidídimo, los conductos epididimarios, son dos, los conductos deferentes, la próstata, las vesículas seminales, la glándula de Cooper, el conducto eyaculador y la uretra. Que la uretra, pues ya ustedes eso ya lo conocen cuando habíamos visto en sistema renal tanto la femenina como la masculina. Entonces, ahí tienen ustedes, son más órganos internos que externos para el aparato reproductor masculino. Vamos a hablar de cada uno de ellos para que obviamente pues ustedes vayan conociendo estas estructuras anatómicas más a fondo. Vamos a empezar con el órgano, o mejor dicho, pues el pene. Ahí les puse por definición, es un órgano cilíndrico, es el órgano sexual masculino encargado de hacer la cópula y de expulsar tanto lo que es orina como el semen o líquido seminal. Entonces, ahí tienen ustedes la definición. Les puse los tamaños estimados según la misma literatura en anatomía. En reposo oscila entre 9,1 a 9,3 centímetros y puede tener una variación en la fase de la erección según entre 11,5 a 15 centímetros. Entonces, esto es una literatura, ¿verdad? Unas medidas estándares consideradas en medicina como los rangos normales. Entonces, ahí tienen ustedes estos datos básicos. Tenemos tres porciones anatómicas o tres segmentos anatómicos de este órgano. Tenemos la porción anterior,
que es esta que les puse acá en corchete, conocida como el glande. Tenemos la porción media, conocida como el cuerpo. Y tenemos la porción distal, que es la más última, conocida como el tronco. Entonces, aquí tienen ustedes 3 maneras de hacer referencia a este órgano en relación a sus segmentos anatómicos. Si yo les pregunto cuáles son los segmentos anatómicos del pene, ahí lo tienen, la porción anterior, la porción media o porción distal. O me pueden dejar la porción del glande, la porción del cuerpo y la porción del tronco. En su interior posee 2 cuerpos cavernosos y un cuerpo esponjoso. Eso lo vamos a revisar mejor cuando también hablemos de la uretra. Entonces ahí tienen generalidades de definición, tamaños, segmentos anatómicos y el interior, cómo está tapizado por 2 cuerpos cavernosos y un cuerpo esponjoso. Aquí encontramos en esta imagen que les puse acá, esta sería una vista anterior, pero en un corte transversal para poder observar los cuerpos. Como yo les decía, encontramos los cuerpos cavernosos, aquí tienen un cuerpo cavernoso, y aquí tienen otro cuerpo cavernoso. Por eso les puse en la lámina anterior compuesto por 2 cuerpos cavernosos, un cuerpo esponjoso, que es el que va aquí en el centro, esta parte que logran ustedes observar acá, y va un canalito conocido como uretra, que en la uretra es donde va a viajar tanto orina como el líquido seminal o el semen. Entonces, si nosotros agarramos este miembro y le hacemos un corte a la mitad para observar su interior, aquí podemos perfectamente observar los cuerpos cavernosos, que son 2, y por debajo el cuerpo esponjoso con el centro, la uretra. ¿Por qué les puse esta imagen para que puedan observar esa porción? Para que ustedes se den cuenta que realmente la uretra está bien protegida por 2 cuerpos cavernosos y todavía la cubre un cuerpo esponjoso, que es la que le da protección en toda la longitud de la uretra masculina. Entonces, ahí tienen ustedes, obviamente pues acá tenemos la cobertura de las famosas, encontramos la piel, encontramos la fase superficial, el tejido conectivo areolar, la fascia profunda o fascia de Buck, y la túnica albuginea. Entonces encontramos 5 capas todavía de protección. Después vienen los cuerpos cavernosos y por último el esponjoso con su uretra, para que ustedes vean la protección que existe de estas estructuras internas. Por dentro de los cuerpos cavernosos está la irrigación de las arterias penianas profundas, que son estas que ustedes logran observar acá. Esta es una de las arterias profundas del pene y esta es la otra, una derecha y una izquierda. ¿Por qué hay esta vascularización? Porque esta es la que le permite el llenado de la sangre al momento de la erección. Entonces ahí tienen ustedes esa manera, esa estructura de este órgano. Aquí pueden ustedes observar, les puse en esta imagen el corte, cómo sería, para poder observar su interior, en la cual miramos los cuerpos cavernosos, que son 2, un cuerpo esponjoso, la uretra, y aquí van las arterias. Miren cómo van las arterias, cómo van irrigando toda la longitud del pene. De igual forma encontramos también los nervios, ¿verdad? Los nervios dorsales del pene, que son los que le dan la mayor sensibilidad a este órgano. Entonces vamos a revisar el prepucio y vamos a revisar el glande. En este caso, el prepucio es el revestimiento, esta porción de piel que ustedes logran observar, la cual es una porción la cual pues ustedes acá pueden decirle que es como una especie de revestimiento, una especie de protección para el glande. Es algo que cubre a esta porción o este segmento anatómico del pene. Aquí les puse el glande, ¿verdad? Que es la porción más anterior,
del órgano del pene es una expansión donde desemboca la uretra. Por eso tiene esta morfología acá, esta abertura, en la cual obviamente pues ahí se elimina lo que es la orina y la expulsión del semen. Ahí les puse en este caso el frenillo, que es esta porción que se logra ver acá, que es parte del prepucio, es una de las partes anatómicas donde hay mayor sensibilidad para el miembro del pene. Entonces ahí tienen ustedes todas estas estructuras que corresponden únicamente a la primera porción del pene. Miren que no hemos terminado de hablar de esta parte. Vamos a revisar lo que son las bolsas escrotales o el escroto. Después vamos a estudiar los testículos. En este caso, las bolsas escrotales, como su nombre lo dice, son porciones de piel. Son tejido de piel que funciona como revestimiento para proteger a los testículos. No es solamente un trozo de piel para darle la forma, para darle calor, tiene sus funciones, inclusive mantener la temperatura estimada para los testículos y que estos puedan estar elaborando sus espermatozoides. Su función meramente de esta bolsa es termorreguladora. ¿Qué significa termorreguladora? Que ayuda a controlar la temperatura de los testículos. Ustedes me van a preguntar entonces qué son los testículos, porque realmente, por eso les decía, los testículos no son órganos internos, no son órganos externos, son órganos internos. ¿Por qué se consideran internos si están visualizados externamente? Precisamente porque están recubiertos por una piel, por un revestimiento conocido como bolsa escrotal o escroto. Tiene dos nombres, los dos los tomo como correctos. Los testículos son órganos internos, pares, son dos, en la bolsa escrotal es una sola, son órganos pares de la reproducción masculina. Como les decía, ellos tienen que mantener una temperatura corporal bastante caliente, estaríamos hablando de unos 36,8, cuidado los 37,5 más o menos de temperatura normal oscilante, para mantener la fábrica o la producción de los espermatozoides. Son de forma ovalada y alargada, encargados de fabricar y secretar espermatozoides. Es decir, aparte de que ahí es la fábrica, obviamente por todos sus conductos internamente que vamos a estudiar, va a darle la manera de que puedan perfectamente secretar, es decir, conducir estos espermatozoides hacia el exterior del cuerpo masculino. Entonces, aquí tienen ustedes el interior de un testículo. Sería que lo cortemos a la mitad haciendo un corte sagital para poder observar el interior. Entonces, aquí tenemos nosotros lo que son los túbulos seminíferos, que son estos tubitos que están acá. Posteriormente le sigue esta red conocida como la red de testis, así se llama, red de testis, los cuales me van a conectar con este órgano que se llama epidídimo. El epidídimo se continúa con el cordón espermático. Todo este trayecto, muchachos, lo van a hacer los espermatozoides. Antes de darse la eyaculación, se produce todo este trayecto de los espermatozoides. Desde acá vienen hasta lograr atravesar todo el cuerpo masculino y lograr salir por el pene. Para que ustedes vean realmente el trayecto del semen, es algo muy complejo, desde dónde salen, desde su fabricación hasta su secreción. Entonces, hasta este momento acá no se categoriza como semen. A este momento todos estos procesos y todos estos conductos que atraviesan son solo espermatozoides.
hasta que llegan a las glándulitas de Cooper y todo esto, a las vesículas seminales, ahí sí se vuelve semen, que eso lo vamos a estudiar en la siguiente clase. Entonces, volvemos a repetir, los testículos internamente en su estructura están compuestos por los túbulos seminíferos, que son estos túbulos torcidos o tubulares. Encontramos lo que es la red de Testi. Después de la red de Testi encontramos el epidídimo, que es todo este gran órgano que logran observar ahí, y después el cordón espermático. Este cordón espermático, muchachos, es el que se corta. Los que se cortan, porque son dos, recuerden que son dos testículos, tienen dos epidídimos, dos redes de testis, dos cordones espermáticos, son los que se cortan en la vasectomía, los dos al mismo tiempo, son bilaterales. Entonces, ese ya es el procedimiento quirúrgico para la esterilización masculina. Entonces, internamente mantienen una morfología de túbulos, aquí se los dejé escrito. Contienen la red de Haller, los conductos eferentes. Después de la red de Haller, estos conductos, este es un conducto eferente, este es otro conducto eferente, conducto eferente, conducto eferente, conducto eferente, conducto eferente y conducto eferente. Todo esto que ustedes ven acá son conductos eferentes. Todo esto que ustedes ven acá como una red es conocida como red de testis. O el otro nombre que se le da a esta red es también red de Haller, porque así era el apellido del médico que descubrió esta red, entonces quedó con el apellido de él. Después le sigue el órgano del epidídimo, con acento en esta I, epidídimo, que es todo este gran órgano que ustedes logran observar acá, y se continúa del cordón espermático, que después de cordón espermático se conoce con el nombre de conducto deferente. Como les decía, son los conductos que se cortan. El epidídimo es un órgano compuesto por segmentos anatómicos. ¿Cuáles son los segmentos anatómicos del epidídimo? Tiene segmento de la cabeza, que es esta porción de acá, tiene el segmento del cuerpo, que es esta porción de acá, y tiene el último segmento, que es la cola, que es el final del órgano del epidídimo. Después de la cola se continúa con el conducto espermático. ¿Para qué sirven los testículos? O mejor dicho, ¿cuál es la función de estos? Sirve como bolsita de almacén de espermatozoides. Sirve para fabricar, en este caso, el que fabrica son los testículos. Los que mantienen temperatura son los testículos mediante el revestimiento del escroto. Pero el epidídimo, ¿cuál es su función? Porque, ¿por qué ustedes me pueden decir entonces por qué es grande, por qué ancho esta porción? Porque simplemente él funciona como una bolsita de almacén de los espermatozoides. Entonces ahí tienen ustedes todas estas propiedades que se le confieren a este órgano. Aquí lo pueden ver mucho mejor. En este caso tenemos el testículo, aquí tenemos la serie de túbulos, ¿verdad?, que habíamos dicho. Aquí logramos observar la red de Haller, aquí encontramos los conductos eferentes, aquí encontramos todo lo que es el epidídimo, aquí está la cabeza, aquí está el cuerpo, aquí está la cola. Posteriormente le sigue lo que es el conducto espermático o el conducto deferente. Mientras va subiendo ya va cambiando de nombre y se conoce como vaso o conducto deferente. Entonces aquí lo tienen, es lo mismo que estábamos revisando en la lámina anterior. Con esto vamos a quedar en la primera parte de esta clase. Vayan revisando, vayan estudiando. Recuerden hacer su investigación que se les dejó, la agenda que está ahorita vigente, para ya ustedes vayan cerrando esos acumulados. Y recuerden, ya este contenido va para tercer parcial. Entonces vayan estudiando, chicos. Sin más pues que agregar, me voy despidiendo de ustedes. Saludos a todos y bendiciones.